Hoy tenemos un gran honor que después de, eh, ya les digo exactamente el número para no batear. Vamos a ver cuántas sesiones hicimos. ¿Quién me da más o menos un cálculo de cuántas sesiones hicimos? Uy, yo lo tenía, déjeme ver si ¿Sí? no, ya no. No le hice el consecutivo, pero sí llegué como. Hoy es la sesión 34. Ah, Hemos, hemos estudiado este libro por un año y 4 meses con ese récord. Así que tengo que decirles que primera vez que yo hacía un estudio de Daniel con otras personas, entonces me siento muy privilegiado porque también he aprendido sus preguntas y de sus comentarios. Hoy vamos a dedicarnos a Daniel del capítulo 12, versículo 1 al 3. Vamos a hacer nuestros pasos ya tradicionales. em, Y una de las cosas muy importantes que tenemos que también hacer en esta noche es la parte de la aplicación. Vamos a pensar por qué este capítulo, esta sección fue tan importante para Daniel, porque es importante para nosotros hoy, pero también pensemos en el libro completo, porque este libro fue muy revelador para nosotros. Entonces, lo que se puedan recordar, que digan, esto yo no lo sabía, esto no me imaginé, em, esta va a ser una buena oportunidad para que lo meditemos. ¿Qué pasó en Daniel 11? Bueno, empiezan esta serie de visiones extra, ¿verdad? Donde tres reyes más aparecen en Persia y el cuarto era mucho más rico que los otros. Después empieza a hablar de este tiempo de fricción entre el rey del sur y el rey del norte, cómo iban a haber todo una serie de estrategias para traer paz a la región, pero todo termina en traición, en muerte, en engaño y todas estas cosas horribles. Sí, entonces en medio de todo eso, allá en el versículo 18 empieza a hablar de estas zonas costeras y que de ahí va a llegar un gran peligro que se va a consumar también en tiempos de Daniel. Pero después al final veíamos del capítulo 11 unos rasgos de personajes, porque ya habíamos ubicado mucho a Antíoco, Antipas, como este personaje tiránico, ¿verdad? Pero veíamos después algunas características que decíamos no son de una persona como Antíoco. Hay unas que sí, hay otras que no. Y producto de esa suspicacia es que tenemos que ser muy conscientes que hay algunos datos históricos y arqueológicos que seguramente en el futuro, si Dios lo permite, aparecerán y tendremos más claro a quién se refería ese personaje. Pero como no hay claridad absoluta en quién era este personaje del final del capítulo 11, veíamos que habían varias escuelas de interpretación. Estaban los preteristas, los que creíamos que todo es aplicado, todo lo vio Daniel. Hay otros que son más futuristas, porque ven cosas que pueden más bien ser reinterpretadas como cosas de nuestros tiempos. Em, y también hay otras que se llaman eclépticas, que tratan de mezclar o de combinar el pasado con el futuro y hacen sus especulaciones. ¿Quién tiene la verdad? Bueno, tenemos que ser conscientes de que todos tienen sus fortalezas y sus debilidades, ¿verdad? Lo que a nosotros nos interesa, tenemos que conocer todas, como ya lo hicimos hace 15 días, pero lo que más interesa es respetar el texto y ver a Jesús en el texto, que eso sí es muy claro y muy evidente. Y en este capítulo 12 vamos a ver un nuevo encuentro ya definitivo
entre Daniel y Miguel. Así que sin más ni más, vamos a hablar, a leer primero y después hacemos nuestros pasos. Dice así. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia como nunca fue desde que existían las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo tu pueblo será librado. Todos aquellos que se encuentran inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida y otros para vergüenza y eterno horror. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas por toda la eternidad. Pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro y se incrementará el conocimiento. Versículo 5. Yo, Daniel, miré y he aquí que dos estaban de pie, uno de este lado en la orilla del río y el otro al otro lado de la orilla del río. Entonces dije al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas cosas sorprendentes? Escuché al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, quien alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Todas estas cosas se cumplirán cuando se acabe el quebramiento de la fuerza del pueblo santo. Yo escuché, pero no entendí. Qué salvada que le pasó a Daniel, ¿verdad? Y dije, Señor mío, ¿cuándo será el final de estas cosas? Y él dijo, anda, Daniel, estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados, pero los impíos obrarán impíamente, y ninguno de ellos entenderá. Pero los sabios sí entenderán, y desde el tiempo en que sea quitado el sacrificio continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Pero tú continúa hasta el fin y descansarás, y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Mis hermanos, Daniel, bienvenido. Bienvenido a al libro de tu tocayo. Muchas gracias, un saludo para todos mis Igualmente. queridos Saludos. palmareños allá en el, en el, en la zona de Occidente. Vaya a Occidente. ellos un abrazo. Y Gracias. también para allá está Oaxaca, también para vos. Muchas gracias. Eh, Y ramoneros también. Sí, gracias. Ah, caray, me ah, disculpo, no sabía que y estaba son usted mayoría. también. Y son mayoría. Así que Ah, caray, caray, perdón, ahí para los ramonenses. eso. Muy interesante ver las noticias de últimamente que por Ujú. allá está explotando de una manera impresionante. Mm, hay que orar. de, ¿Cómo se llama? De todo lo que está pasando con el desarrollo de la zona franca en Grecia. Y eso está muy interesante. Nada más así como anuncio breve. Yo creo que al final, yo tengo una sobrina que está estudiando ingeniería y sistemas. Y Con yo nada creo se que, queda por allá. ah, Con nada se queda por allá. pues casualmente eso es lo que yo le he dicho. Yo le digo, mire, no por nada, pero yo creo que usted va a terminar allá en Grecia o Palmares o San Ramón. Eh, Y por rebote, seguramente el tío va para allá también. eso, eso. Entonces, Bienvenido. al rato me voy a llegar a congregar allá en el Renuevo, Te recibimos con los brazos abiertos, claro que sí. imagínate qué maneras. Y yo creo que está muy próximo porque a mi sobrina le falta un año y algo más. Ay, ya nada. Sí, ya le falta encima nada y yo creo que posiblemente va a ser de esas que
digamos así como a regañadientes le va a tocar irse a vivir allá por ese lado. Eso. Bueno, mis hermanos, buscamos palabras repetidas. Puede ser palabras repetidas dentro del texto o que ya hemos visto en la sección anterior. Por ejemplo, yo les voy a ayudar un poquito. Ya hablamos de abominación asoladora. ¿Se acuerdan? Sí, Ajá. Mm. Entonces, Está, está, está resplandor y resplandecerán. eso sí, ¿en dónde? En el versículo 3. Ajá. Des- antes que ese está, perdón, ya lo terminaste. Ajá. Resplandor, sí. Resplandor. Levantará en el versículo 1 y en el 13. Ay, mira. En En el, aquel tiempo y en aquel tiempo también en el 1 y en el 3. Qué interesante. empieza con en Orilla, aquel tiempo. Ajá. orilla, En aquel tiempo. orilla del En río aquel también, tiempo. en el versículo 5. En la tercera línea vuelve a decir en aquel tiempo. Ujú. Ajá, tiene razón. No lo vi yo. Y aquí hay un tema, un tema muy repetido, aprovechando que estamos aquí. Viene esta frase enigmática, por un tiempo, tiempo Ajá, pues, y y medio medio tiempo. tiempo. Ajá, Entonces tenemos aquí uno de los temas principales de esta sección. El tema principal pasa ahora, abandonamos el mapa, porque veíamos todos estos personajes en el mapa geopolítico de Daniel, y ahora el tema es el reloj. ¿Cuándo, señor? ¿Verdad? Ese es el tema. ¿Cuándo van a pasar estas cosas? Ahora sí, mi hermano Daniel, usted dijo una repetición y yo no lo pude captar. Orilla del río, en el 5. En la orilla del río. Ay, en el 5 lo teníamos dos veces, ¿verdad? Sí, y arriba, Ok, ok. arriba ahí exactamente. Esta. En el 11 también está tiempo, desde Ay, el tiempo. muchas gracias, neni. Con respecto a río, orilla del río. Y en el 7 está mano 2 veces. En el 7, sí. mano. Ay, sí, pues sí tenía dos manos, va. Ujú. En el 6 también está tiempo, selladas hasta el tiempo del fin. Mira, ¿en el cual? 7. En el 6 también, Ah, tiempo, hasta el fin, hasta el tiempo del fin. en el, En el 9 perdón, en el 9. en el 9. En el 9 en el 11 Tiempo. y inclusive me parece que es importante el hecho que dice, están selladas y cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Esa frase es importante, me parece. Sí, sí. Fin Terminando está el dos 6, veces. En Fin está 2 veces. fin. Eh, fin está ahí donde lo acaba de marcar usted. Ajá. Y en Y el 13. en Y en el el 13. 13. Muy bien. Y también en el terminando 13. el 6 está otra vez del río. ¿En el cuál? Terminando el 6 dice otra vez las aguas del, bueno, dice las aguas del río. Las aguas del río. Ok. Yo quiero hacer un paréntesis con respecto a estas buenas observaciones que acabamos de hacer. Primero quiero reconocer estas cosas que están cerradas y selladas. Vamos a hablar después de esto y voy a dejar la pregunta aquí porque este doble énfasis. Pero quiero recordarles que hay ciertos temas que recorren toda la Biblia y hay Eh, ciertas hay, que recorren perdón, toda la Biblia. hay Sí, una cosa que me llama la atención, es que si no se me va. dale. Perdón, minor. Es en el versículo 2.
Ajá, Donde dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. ujú. Eso está muy parangón con lo Espérate. que está en Tesalonicenses 5 del 17 al 19. Ujú, ujú. Ahora, bueno, voy a poner aquí unos paréntesis en amarillo. Ya no sé ni qué inventar para que veamos. Voy a hacer una. Asterisco, si quiere. Sí, ahora sería más fácil. Am, Voy a poner también un comentario aquí sobre vida eterna. ¿Por qué? Les voy a contar luego. Pero quiero hablarles de esta repetición que encontramos en la orilla del río. Es bien interesante que en las otras visiones, cuando estábamos con el mapa, podíamos ubicar un río, pero acá utiliza otra terminología para hablar de la orilla del río. O sea, cuando él estaba hablando del río, antes estaba refiriendo a los límites de esta región donde iban a pasar Bohemia. todos Sí. estos conflictos políticos. Pero acá no se nos dice exactamente que sea el mismo río. Y aquí empieza a volar un poco la imaginación. Como les he dicho, en toda la Biblia encontramos temas y figuras muy interesantes que se repiten en los libros, que están en la imaginación del colectivo de los que escribieron la Biblia. Por ejemplo, em, en el Edén encontramos ríos, ¿sí? Ahí donde el Señor se paseaba con el primer hombre y la primera mujer. Y da la impresión que esa revelación, ese conocimiento, esas charlas profundas se hacían alrededor de esos ríos. ¿Cómo termina el libro de Apocalipsis? ¿Se acuerdan? Sí, que termina con un río, con un árbol que sale, ¿cómo se llama? Un río que atraviesa y hay un árbol de la vida que es para sanidad de las naciones. Justamente, hay un río. La historia empieza y termina con un río. Sí, con Dios caminando en esa plenitud de revelación. Lo interesante es que Jesús también dijo de sí mismo que Él era el río de agua viva. Él toma esta figura y la aplica a sí mismo, ¿sí? Entonces, la fuente de revelación y de conocimiento gira alrededor de la figura del río. En De Génesis, hecho, incluso no me recuerdo, dice que de su interior correrán ríos de agua viva, sí, exacto. ¿verdad? El que en mí de su interior correrán ríos de agua viva. Ujú. Y algo muy interesante también que vemos en los profetas es que cada vez que van a tener un retrato de la eternidad, en la mayoría de casos, siempre lo hacen cerca de un río, a la orilla de un río. Entonces, Y por me eso es acuerdo que... también, me acuerdo también, no me acuerdo si es en Isaías o en Ezequiel que se metían en un río y Ajá, que cada vez iba, ¿cómo se llama? Llegando a una parte del cuerpo hasta llegar y ser tapado es totalmente. exacto. Entonces, esto es una figura de la revelación de Dios, de la plenitud con Dios. Así que esto nos da un paisaje muy hermoso. Del versículo 1 al versículo 4, ¿verdad? Vemos una descripción muy general, pero del versículo 5 al 12 vemos que Daniel toma la palabra y habla en primera persona. Yo, Daniel, miré, ¿verdad? Escuché, vi, hablé y Dios me habló. Y él dijo, anda, Daniel, todas estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Sí? Entonces en esa convivencia íntima recibe esta revelación es muy especial, que también es figura de del conocimiento del Evangelio. Aunque en el caso de Daniel es muy interesante que le revela un rasgo del Evangelio que está sellado todavía. ¿Y cuándo se consumará todo? Todas las cosas, cuando veremos tu reino perfecto y todo
consumarse. Bueno, lo que te puedo decir es que es bienaventurado el que espere. Sí, entonces eso es lo que quería contarles. Sí. Pero es que interesante Ah, ahora sí porque para en el qué, 3 ¿verdad? dice, los entendidos Ah, Ajá. resplandecerán con el resplandor del firmamento. Mira, y ahora que leíste por ahí, no marcamos tiempo y tiempo del fin. ¿Verdad? Sí, ok. Nos falta marcar en el verso 2 y verso 3 perpetua. Perpetua. Ajá, eterno, dice esta versión, da la impresión, ¿verdad? Ah, es que estoy con Reina Valera, perdón. Esta Reina Valera 60, ¿verdad? Sí, esta 60. Ok, voy a ponerlo acá en mi versión. Eterno en el 2 y Eterno y eternidad. Yo estaba, sí, eterno en el sí, 2 y eternidad en el 3. eternidad. por Sí. Y tiempo. abajo también en el 13, correcto. Ajá, yo también. Mm, la palabra no se repite acá, pero sí, ya habíamos hablado del libro. Ujú, que está en el verso 1 y en el 4. No sé si lo habíamos visto, creo que no. Bueno, en mi Biblia. Ay, de veras, en el uno también. En el, Sí, ¿o no? Sí, libro. en el 1 y Ah, en el 4. Ajá. muy bien. Figura de este control y conteo total y exhaustivo de Dios con su creación. Ujú. Mm, Interesante porque eso también, esa parte de todos aquellos que se encuentren escritos en el libro, hace una reverencia también al libro de Apocalipsis. exacto, exacto. Y entonces hemos hablado de eso. No es que Juan dice, bueno, como dijo Daniel, sino que usa mucho del lenguaje que usó Daniel. Y aquí lo va a reinterpretar, porque son tiempos distintos. Vean qué interesante. A Daniel le dice, cierre esa cosa. Y a Juan le dice, escriba. Ajá. ¿Sí? Pero va a llegar un punto donde los dos tienen algo en común. A los dos se les dice, con los dos pasa algo bastante curioso. Lo primero, lo que tienen en común Daniel y Juan. Los dos tienen dudas. Los dos preguntan, Señor, ¿hasta cuándo? Ujú. Los dos tienen una revelación, pero no entienden todo. Sí, tienen dudas naturales de su época y también tienen una revelación limitada. ¿Limitada en cuanto a qué? Que no cabe en nuestra mente todo lo que el Señor va a hacer y cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Pero nos va a dar lo básico para esperar y llegar hasta el fin. Ese es el mensaje que tienen en común. Tienen duda, tienen limitación, pero nos dejan un mensaje muy claro. El Señor nos va a dar todo para esperar y para llegar hasta el fin. Ujú. Muy bien. No sé si ven alguna otra cosita por aquí. Ujú. Ay, sí, hay una que no es exactamente la misma palabra, pero hay un juego de palabras. Que el impío actúe impíamente. Ajá. Impíos y impías. 2 y 10. Ujú. En En el el- 7 también está Aguas del Río. Ay, de veras, y ese se nos fue. Mira. Escuché el hombre vestido de lino, estaba sobre las aguas del río. También está, y ninguno de ellos entenderán, pero los sabios sí entenderán. Ay, Ah, sí, aquí. Entenderán y entenderán. ajá. Muy bien. Yo no entendí. Yo escuché, pero no entendí, dije ahí, en el Oye, qué interesante porque al releer otra vez, qué increíble, porque, por ejemplo, aquí
como les decía, en el, Verso 8. en el 12:1, es como estar leyendo Apocalipsis. Ujú. En el verso 2 es como estar leyendo a Pablo, Sí. ¿verdad? Este, después en el 3 él está como leyendo al mismo Jesús, porque dice, los entendidos resplandecerán, ¿verdad? O sea, que habla de los entendidos, Ujú, ¿verdad? ujú. Y da a entender como el mismo Jesús, como el que tiene oídos para oír, oiga, Exactamente, exactamente. ¿verdad? Entonces, como estar oyendo a Jesús y a Juan, Ujú. y uno sigue leyendo más abajo, y ya en el 5 parece como estar leyendo a Juan otra vez. Sí. Bueno, por lo del río y el hombre Sí, vestido. por lo del río, pero incluso hasta el, hasta el versículo, hasta el versículo 9. Sí, porque ya ahí ya sí entramos a una numerología y es otro. Pero sí, tiene razón. Pero también está, creo, lo mismo en el 11. Yo creo que también hay esa misma referencia, está en Apocalipsis, donde habla del tiempo, del tiempo y del medio tiempo, y de la abominación desoladora, y de los 1290 días, y creo que es lo mismo, está en Apocalipsis también. Hay gente que ha tratado de hacer ese esfuerzo de juntar las fechas y hacer la línea de tiempo. Pero sí hay todo un tema ahí con respecto a eso. Desde dónde tomar los días y los meses para que encajen. Y parece ser como que Juan está obsesionado sobre los números con terminación en 7, ¿verdad? En esos 7 plazos y tú puedes encontrar sus números divisibles entre 7. Estos de Daniel no. Y son, bueno, vamos a hablar de los números ahora también un poquito, pero sí es bastante interesante que no es que lo tenga Juan y que lo tenga Daniel, es que también todos los profetas tuvieron un poquito de este juego, ¿verdad? Yo le llamo el juego del despiste. El juego del despiste eh, era una forma muy cotidiana en los ancianos de Medio Oriente, como los ancianos en Palmares también, cuando sacan su refrán y a uno lo dejan con más dudas que con certezas, ¿verdad? Bueno, Entonces, pero vea, por ejemplo, vea qué interesante esta reverencia, imagínate, ujú, en el versículo 7, donde dice, todas estas cosas se cumplirán cuando se acabe el quebrantamiento de la fuerza del pueblo santo. Y yo escuché, pero no entendí, y dije, ujú. Señor mío, ¿cuál será el final de esas cosas? Pero vea qué interesante, habla del quebrantamiento de la fuerza del pueblo santo. Y, y eso es un evento. Pareciera que sí. O sea, y cuando habla del quebrantamiento de la fuerza del pueblo santo, me parece a mí da a entender como del pueblo santo puede ser dos cosas, o el Israel actual, ¿cómo se llama? Que digamos que llegan al conocimiento de Jesús, o el pueblo santo también de el pueblo total de Cristo, pensando también que haya un quebrantamiento por parte de todo el pueblo, del pueblo creyente, digamos, como ante el ayazamiento de los pueblos paganos, ¿verdad? Digamos, de lo que esperamos al final con el anticristo, Mi hermano que también Daniel viene. acaba de abrir un gran misterio. Pero vean esa frase, ¿quién quebranta al pueblo? No sabemos, El ¿va? que vive por los siglos, No dice el quebrantamiento del pueblo, pero ¿quién lo quiebra? Ajá. Primer gran misterio. No bueno, sabemos, eso sí,
no sabemos el ¿Quién medio, lo, quién lo quiebra? no sabemos el medio, no sabemos a quién se refiere el pueblo, ni cuándo. Sí, Así, porque solamente dice, o sea, ajá, termina con el tiempo, de por un tiempo, tiempo y medio tiempo, y después dice que todas las cosas se van a cumplir ajá, cuando se acabe el quebrantamiento. exacto. Pero ¿cuándo? En un tiempo, tiempos y medio tiempo. Eso es lo que les quería explicar. Que esos eran los refranes de los ancianos en los pueblos Ujú. de Medio Oriente para decir, no te voy a decir qué tiempo. Sí, Como ese, que no voy a decir cuándo. exacto. Entonces tenemos tres misterios seguidos, ¿ya? Entonces vean qué interesante. Vemos que este ser le tiene este diálogo, ¿verdad? Y él, Daniel dice, cuénteme más, pues no entendí. Entonces, si Daniel, que estaba allí, no entendió todos los detalles, pues ahí empieza nuestro debate, menos nosotros lo vamos a lograr. Y después va a venir la explicación, ¿verdad? Y para esa explicación viene lo que sí podemos entender, que vamos a hablar en un ratito de eso. Pero sí, está bueno, ¿verdad? ¿Alguna otra repetición? O si no, pasamos a Ajá. los En personajes. el 7, en el 7 y en el 8 está eso que están hablando de las cosas, esas cosas, Ajá. algo de las cosas, déjame ver, ¿cuál? Estas ¿Cuáles cosas. cosas? Eso, Ajá, estas sí. cosas está y en el 7 un poquito arriba. Donde Ajá. dice todas estas cosas. En- Todas estas cosas y estas cosas, sí. Está en Sí, el 7. sí, sí, Ajá, sí, casi me pica. sí, Eh, casi. hablamos de entendimiento, sí la entenderán, pero aquí también tenemos una palabra que no son hermanas, son primas. Incrementará el conocimiento. Lo teníamos Ajá, repetido aquí también. Ujú. entenderán. Ok. Entonces pongamos los personajes que vamos encontrando. Algunos ya los teníamos, gracias a Dios. Por ejemplo, tenemos a Miguel. A Miguel ya lo teníamos, ¿verdad? Se levanta. Ajá, Se le dice el título de Gran Príncipe, ¿verdad? Ya habíamos hablado de este Miguel, que parecía un ángel que estaba siempre al lado de los hijos de tu pueblo, cuidando a los hijos del Señor. Sí. ¿Qué otro personaje vemos por allá? Daniel no está en el 4 así como, ¿verdad? Como es un personaje. Sí, A ver, sí, En el ¿verdad? 4 y en el 5. en el Ajá. 4 y hasta Y en repetido. el mm, Y en el 5 también. sí, 4, 5 y 9. Ah, en el 9 también, claro. En la mía. Sí. Aquí tengo mis El que un personaje es el rey que vive por los siglos, en el versículo 7, ¿no? Y el hombre vestido de lino, Ah, el hombre vestido de lino es clave aquí. Este hombre vestido de lino que porque está, da la ahí está en impresión, el 6 y en el También, 7. Señor mío. ujú, da la impresión que esto, am, En el 7 también, hombre vestido de lino. ¿recuerdan cuando vimos am, las características del Hijo del Hombre, que nos hablaban de su vestido? Entonces, Bueno, también está, como dijeron hace un rato, el que vive por los siglos. exacto. Entonces da la impresión que por estas características y porque él le dice Señor mío, da la impresión que aquí está hablando con nada menos y nada más que con el Hijo del Hombre, ¿verdad? Entonces Señor mío, dijo, tiene mucho eco con el Nuevo Testamento cuando a Jesús le dice cuándo serán todas estas cosas. Y él empieza a dar una descripción de eventos y al final al cabo cuando surge la pregunta ¿cuándo? Solo el Padre sabe. Inclusive en el 11 aparece Jesucristo, porque dice, desde el tiempo en que sea quitado el sacrificio continuo. Bueno, y también sospechamos cuando leemos que dice bienaventurado.
una de las palabras que estaba en el léxico de nuestro Señor Jesús todo el tiempo. Entonces también tenemos que considerarlo como una evidencia por eso. Ahora, yo creo que el hombre vestido de lino es el Señor mío. Ajá, sí, sí, correcto. Sí, sí, sí. Eso es lo más fácil, por ver cómo se viene organizando el diálogo. Muy buena observación. En Eh, el verso 7 eh, dice pueblo santo. Ese es un Ajá, personaje. sí, el pueblo Ok. santo en el versículo 7 me dijo. Yo lo Sí, al tengo aquí. final, Ajá, pueblo santo. Bueno, ¿qué sabemos de este pueblo santo? Este pueblo santo es bien, Yo creo también. bien interesante, diría un Y amigo. los, Sabemos que es pueblo y que es y santo, sabios también es un personaje, pero los sabios sí entenderán. ¿sí? Eso es lo que les iba a contar, que ahora, hay tres podríamos frases también para hablar poner, de la misma gente. Perdóname. podríamos poner también como personaje, muchos, muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Sí, eso se refiere a lo mismo. Sí. Y donde dice todos aquellos, ese todos no se refiere también a persona. Eso está bien. Voy a apuntar este. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. ¿Verdad? Ajá. Eso es lo que se refiere con Ah, santo. ah, Limpio, emblanquecido y purificado. Ujú. Es en Y, el número 1, y en el número 1, como en la tercera línea. la tercera línea, pueblo será Tu liberado. pueblo será librado, todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro. Todos aquellos escritos en el libro. Muy bien, estas son las características que tenemos de de este personaje. Están inscritos en el libro, son santos, serán Los sabios limpiados, emblanquecidos, purificados, Y son, son sabios. son y sabios, los sabios, son, los son, sabios que están en el 9 ese es no, en el 10. ajá, tiene razón, son sabios, si entienden, ¿verdad? Hace un contraste con los impíos, si entienden, y tienen dos características más. Vean si los voy a dejar picados. Hay dos características más de este pueblo santo. Vamos a ver si las encuentran. Hay dos características más. Yo no sé, donde dice muchos de los que duermen, esos no son personas. Heredad Mm, y que no, van a descansar y que se van a levantar. bueno, descansar sí, pero en la primera frase se refería a los hijos de tu pueblo. Ujú. Pero hay dos Es que el características. bienaventurado, yo me imagino que el bienaventurado que espere Ajá. tiene que ver con el, ¿cómo se llama? Recibir la heredad del fin de los días. Exactamente. Y es una característica de este grupo que es muy importante. Muy bien, este grupo no solamente es limpiado, emblanquecido y purificado, reciben entendimiento, también esperan. O sea, ellos Y también descansan. Descansan, esperan y se levantan. descansan Y y reciben heredad. descansan, reciben heredad. Bueno, es que la frase levantarse es, bueno, voy a marcarlo también. Donde dice muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Esos son los del pueblo del Señor, los sabios, todos estos que están fallecidos. Los voy a poner Ujú, sí. también como un paréntesis. Pero hay una cosa también muy importante. Este no son pueblo, en el verso 3 que son los entendidos que resplandecerán como el resplandor ajá, del firmamento. hacia allá iba también. Esta frase de acá, No se entendió. Que enseñan la justicia del entenderán, amor. entenderán y serán entendidos, resplandecerán. Esa es la promesa, el fruto de lo que ellos reciben. Pero Ajá. hay otra palabrita también que ya la leímos antes, que este pueblo también tiene, y es que son quebrantados. Son Ah, sí, sí, quebrantados, sí. y eso no nos gusta, nos estaba gustando todo lo demás.
esa parte no, pero también viene acá arriba, ajá, serán quebrantados, serán tiempos de angustia. De angustia, serán angustiados entonces. Así somos los santos somos, adquirimos sabiduría, adquirimos entendimiento, estamos siendo limpiados, emblanquecidos, purificados, con promesas de descansar y de recibir herencia. Pero, y aquí es donde hablamos del ya, pero todavía no. Mm. Tenemos todas esas cosas en plenitud, pero todavía no. Todavía vivimos angustia y todavía tenemos que... Entonces ya ubicamos los personajes, ya ubicamos las palabras repetidas, sabemos las ideas principales y es hora de nuestra parte favorita, hacerle preguntas al texto. Dejé una ahí en el 9, pero les escucho a ustedes. ¿Qué preguntas tienen? Ni me pregunten qué tiempo era, porque Ah, eso le iba a preguntar. soy del club de Daniel. ¿Y cuál es ¿Cuándo el será el tiempo? sacrificio continuo? El gran príncipe, Ujú. pues, ¿En qué versículo? Aquí. Él está en el versículo 10, si no me equivoco. Ok, gracias. en el capítulo, en el 12:1, él dice que cuando se levante Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y serán tiempos de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. O sea, eso es lo que se avecina. Yo sé que en los tiempos todavía no sabemos, pero eso va a ocurrir. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo es eso? ¿Qué fue lo que ocurrió? No sé, una avenida, se levantarán los malos, porque aquí se está levantando Miguel, y Ujú. que es un gran príncipe y que viene para cuidarnos, como acabas de explicarnos. Pero tendremos un tiempo de angustia cual nunca, o sea, es la cosa más ruda que hemos leído aquí, en todo Daniel, yo creo, bueno, además de otras cosas, Pero si este está en el top pero 3 de es cosas. como, marca diablos. Bueno, Ay, mira, yo no sé cómo. ¿cuándo será librado tu pueblo? Tu pueblo será librado. ¿Cuándo será? Ajá, esta es buena. Sí, será liberado, pero oye, pasará por eso. O sea, ¿cómo será? ¿Es porque fuimos juzgados o es porque vinieron los tiempos difíciles? No sé. ¿Por qué no nos cuenta algo ahí del 12 del 1 al 2? Bueno, del 1. Puse un 2 Ajá, en ok. el mismo. Ajá. Ujú, Bueno, más bien debí ponerlo en tiempos de angustia. Aquí estamos. ajá. Y sobre el versículo 2, como aquí estamos, dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Eh, ¿Será que no es la resurrección ya masiva, que es como algunos? Mm, Unos para vida eterna y otros para, se dice muchos, no dice que todos los que están salvos despertarán, ujú. por si hay algo de luz al respecto. Ujú. Es que esos muchos aglutinan a los dos, a los Sí, sí, impíos y sí. a los buenos, y a los santos. Por eso, pero yo creí que muchos era más bien que no todos, que todos los que Ajá. duermen en el Ujú. Sí, polvo, yo eso te estoy pensando, pregunto. yo creí Pero en todos los esa, que... en esa dos también se refiere a la resurrección de los justos, que Sí. unos tendrán vida eterna y otros no tendrán vida eterna. Y les voy Pero a usted, contar un poco de eso. ajá, bueno, muy Realmente bien, que ponga son- buenas. ustedes son tan finos que en un minuto resumieron las tres posiciones que ha tenido la iglesia en 2000 años con respecto al tema. Ah, que hay tres escuelas nuevamente. Ok. Sí, hay tres Pero escuelas. ahí Ustedes, la duda, Minor, ahí la duda es que porque dice muchos, si está incluyendo a los dos grupos, o sea, ¿por qué no dice todos los que duermen, unos para un lado y otros para otro? Porque dice muchos. exactamente.
Sí, da a sí. entender la resurrección. O sea, cuando el Señor Jesús venga, ¿verdad? Debemos recordar el pasaje que habla que, ¿cómo se llama? Seremos despertados, ¿verdad? Los que hayan muerto, unos serán, ¿cómo se llama? Despertados para vida eterna y otros serán para muerte eterna. Vamos a hablar de este detalle y qué implicaciones ha tenido en la historia de la iglesia con respecto a Es, qué es que implicaciones esto, hicieron en el Nuevo Testamento por eso. sí, Está buenísima la pregunta. Ujú. ¿quiénes enseñan justicia? Ajá, yo también quiero saber sobre eso. Dice que los entendidos resplandecerán y eso que está muy hermoso. Y son los que enseñan la justicia a la multitud. Ajá. ¿Cómo será que ellos resucitados enseñan justicia a la multitud? Como a las bueno, Esa es parte de la promesa de Abraham también. Exacto, aquí hay una relectura de Abraham. Ujú. ujú. Esta figura de Pero, también pero también podríamos pensar o intuir, por llamarlo así, a los dos testigos también, de Apocalipsis. ¿sí? Uf. Y hablamos de una vez de ese texto, es precioso. Sí, puede ser también. Porque dice que enseñan justicia a la multitud. Ujú. ¿Hay, ¿Hay alguna otra ahí en el 3? Ah, más bien voy a poner ¿Por qué, por qué cerrar las palabras y sellar el libro? cierra y sella. Ujú. Mm. Y tengo otra. Tengo una- yo tengo una pregunta del 4 Ah, te escuchamos. que dice muchos correrán de un lado para otro y se incrementará el conocimiento. O sea, por qué corren así para todos lados y el conocimiento, por qué se va a incrementar? ¿O cómo se va a incrementar ese conocimiento? Ujú. Y la ciencia se aumentará. Poner una pregunta aquí. Reina Valera 60 habla de ciencia. Acá. Y en el 5 dice, ¿por qué dice Daniel a quién estaba mirando de pie a la orilla del río? Es Vengo- este lado Volvió de al la camping. orilla y el otro lado de la otra orilla. ¿A quiénes estaba mirando en esas orillas del río? Ujú. Profe, ¿puedo preguntar algo? Eh, sí, De lo sí, que adelante. decía Gaby sobre el conocimiento que va a aumentar. Yo diría conocimiento con respecto a qué, porque Ujú. la palabra conocimiento Abarca mucho. abarca un montón de argumentos, circunstancias, situaciones, lo que usted quiera pensar. Pero en razón de lo que está pasando, según lo que el libro revela, el conocimiento aumentará, ok, conocimiento respecto a qué. Ujú. Y Sí, no sé, esa era la pregunta. y no Que me será quería que en este versículo 4 dice muchos correrán de un lado para otro. Estamos como en el tiempo del fin, cuando, ¿verdad? Hay muchas cosas. Estarán corriendo y aumentará el incremento del conocimiento porque preguntan, estaríamos o estarían desesperados por entender. Mm, Bueno, y deja una meditación que toda la iglesia ha tenido siempre, que cada generación de cristianos dice que es la que más ha corrido y la que más conocimiento ha tenido. Entonces siempre ajá, tenemos el efecto que somos, vamos a ser la última generación. Ahora tengo han corrido más que una todo. hipótesis que decir, Ujú. porque me llama la atención que dice que aquí en el 5 dice, yo Daniel miré, y aquí que dos estaban de pie, uno de un lado en la orilla del río y el otro del otro lado de la orilla del río. Podríamos pensar que, digamos, podrían ser los máximos personajes
de uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Eso es una teoría. Apunte este nombre. El que hizo esta teoría fue Bartolo de las Casas. San Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas. Él fue el primero que no sé si el primero, pero uno de los que tuvo más historia con esto. Ujú. Mainitor, en esa pregunta, ¿cuándo será el final de estas cosas sorprendentes que Esta está es la diciendo? pregunta. Muy bien. ¿Vas a preguntar algo, no? Oiga, pero ese Bartolomé, se oye, Sí. Ajá, ese Bartolomé, ¿qué iba a saber del Nuevo Testamento? ya. Es que San Bartolomé de las Casas es uno de los, ¿cómo se llama? De los eruditos de la, casi como del final de la Edad Media, Ujú. principios del Renacimiento, por ahí. Y Y él, digamos, él era Ya bien. era un ¿cómo se fraile. llama? Un fraile, Mm, entonces por lo tanto él tenía acceso a la Biblia y Ya podía le digo. leerla e interpretarla, y él, a ponerlo así. él escribió, a ver, bueno, hizo muchas cosas buenas, como la defensa de los derechos humanos y eso, Ajá. pero escribió acerca de esto, la tipología de, a ver, quiénes son los personajes del antiguo en el nuevo y del nuevo en el antiguo, y jugó mucho con eso. Entonces, él fue el que más se popularizó porque dijo esto que decía nuestro hermano Daniel. Em, Él ve aquí una reinterpretación como cuando Jesús se transfiguró, mostró su gloria y veíamos a Moisés y a Elías. Entonces él dice que aquí da la impresión que puede estar jugando lo mismo, que sea un recordatorio de la ley y de la profecía. ¿Por qué lo dijo? Bueno, porque dice que hay ley en cuanto a que hay una denuncia o un recordatorio de permanecer hasta el final, y ser sabio, optar por el camino de la sabiduría y no por el camino de la impiedad. Y hay profecía porque hay muchos vestigios del lenguaje de Elías. Eso es lo que él decía. Ahora, pero No estamos es, totalmente de acuerdo y hay cosas así, pero lo es que interesante. lo que llama la atención, Maynor, es que dice que los dos estaban a la orilla, pero en el centro estaba el hombre vestido de lino sobre las aguas del río. O Y sea, no, de un lado había un hombre, del ajá, otro lado había otro, y en el centro estaba el hombre vestido de lino. que descripción es que estaba sobre las aguas. Sí, Bueno, ahí está, vean, en el 6 el hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. ujú. Bueno, podríamos dejar una pregunta ahí también. Entonces, da a entender como que representa algo en alguna medida, como Es que no, en esa línea. Digamos, no estaría nada jalado, no estaría tan jalado el pelo pensar en algo en esa línea, digamos, pensar de que puede ser esa Mm, representación que acaba de decir usted, ujú. o la representación del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y los padres de la iglesia y los reformadores tampoco tuvieron una sola posición. Yo es que me peino como Martín Lutero y me gusta mucho como él escribió acerca de Daniel. Entonces él decía que a él le daba la impresión de que era el pasado y el futuro, lo que vivía Daniel y lo que iba a venir. Y el que está en el centro es el Cordero, el que une ambas escenas. Él Ujú. daba esta visión cristológica. No me acuerdo También. toda su exposición, pero ya les dije, yo soy Team Martín Lutero. Sí, como quien dice, como que está la línea del tiempo y uno representa la ley y los profetas, Jesús, y la otra línea del tiempo que podríamos pensar que representa El futuro. lo por venir. Ajá. Y está Jesús ahí Sí, en la puerta diciendo, no vas a saber todos los detalles de esto que viene a este lado. Ujú. Eso es como lo que don Martín nos enseñaba. Pero bueno.
No sé si hay alguna otra pregunta para ir corriendo, porque hemos de pensar en las aplicaciones. El escuché y no entendí. Ah, sí, ¿tienes una pregunta allí o quieres que hagamos? Sí, ok. Sí, por eso, digamos, podríamos pensar también que podría ser un personaje el que no escuché y no entendí. Ajá, ok. Si uno sigue en el texto, uno se da cuenta que fue adrede que el Señor no le permitió entender a Daniel, pues Ujú. ya él tenía ese aspecto de la revelación como un secreto. Pero vea qué interesante, porque pregunta dos veces, porque en la primera parte dice, ¿cuándo será el fin de estas cosas sorprendentes? Y después dice, no entendió, y después dice, ¿cuál será el fin de estas cosas? O sea, como que otra vez volvió a preguntar lo mismo. Muy clásico del ser humano. Ve, Entonces, yo tengo una duda de ustedes en sus versiones. ¿Con qué empieza el discurso en la palabra, la primera palabra de la respuesta en el versículo 9? ¿Cómo él lo traducimos? respondió, anda, Daniel. Anda, Él respondió, Daniel. anda, Daniel. Ajá, es En la español. nueva traducción viviente dice, vete ya. vete Ah, ya. Esa ajá, es muy contemporánea, suena un poquito más latina. Ujú. ajá. Pero esta anda suena muy española, ¿verdad? Anda, Español. ¿qué? Sí. Y trata de, trata de repetir una conjunción. Perdón, hay un vocativo. Los vocativos son frases que se dicen en el habla oral del hebreo, pero también se escriben mucho en los salmos. Entonces, ustedes verán en los salmos a veces que encuentran, oh Señor, ¿verdad? Y ese oh es como cuando uno está hablando con alguien y alguien te dice, de ahí. Entonces, de ahí significa muchas cosas y hay que ver el contexto, ¿verdad? Pero el vocativo que tenemos acá en el versículo 9 en hebreo se podría traducir eso como basta ya, ¿no? O sea, cambie de tema, cambie el canal. Ah, sí, puede ser, sí. Mm, bueno, El control me pesa. Vamos Y yo tengo una pregunta, seguro ya querés cerrar, pero podrías poner una en esto de los, habrá 1290 días, ¿verdad? ¿sí? Viene hablando de eso. Luego dice, bienaventurado el que espere y llegue a los 1335 días. Es un poquito más, son como, no, como el doble. O tiene que ver con tiempos y medios tiempos. Ha sido todo un tema. ¿Dónde es? Los numeritos. Ok, está Hemos bien. hecho tanta calculadora en 2000 años. Ajá. Dejémoslo ahí, está bien. Si Pero no no, no, tiene más. vamos a hablar de los dos. Son 45 años entre uno y el otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? 45 años, ¿no? ¿Estoy yo mal? Si a Son mil 45, sí. 45, ok. ¿Qué pasa en esos 45 años? ¿Qué tan literal son o no son? Ya. Y ahí es donde hemos tratado de poder entender la línea de tiempo, ¿no? Pero es interesante porque habla de la abominación desoladora, en donde dice que habrá 1290. Ujú. Y después dice, bienaventurado, o sea, como quien dice, el que aguante, ¿verdad? Como quien dice, bienaventurado el que aguante hasta los 1335. Ujú, ujú. O sea, como quien dice, Bueno, no es eh, guante literal, dice espere y llegue. sí, por eso, o sea, que el que aguante, el que espere y llegue, el que logre aguantar, el que logre sobrevivir hasta llegar ahí, es esos días. Ahora, dichoso el que llegue a ver eso o el que en el proceso vea todo lo que va a pasar en esos años. Ajá. Ahí yace el tema de interpretación. Pero bueno, Ahí, como diría mi padre ilustre, ahí es donde el chancho tuerce el rabo. ahí es donde el chancho tuerce el rabo y sí, y chilla. Una pregunta sobre el diezmo. Ajá, claro que sí.
La nueva traducción viviente dice en el 10: mediante esas pruebas muchos serán purificados, limpiados y refinados. ¿Eso se refiere a la gente que es salva hoy o gente que va en camino a salvación? Pero ¿cómo termina el versículo? ¿Cómo La continúa? palabra refinados. Ah, en esta Pero dice, versión terminan refinados. No viene esta frase, pero los sabios sí entenderán. No. Los sabios. No. no, donde continúa, donde dice, pero los impíos orarán impíamente y todo eso, el resto. Ujú, ujú. Ok, voy a poner la preguntita aquí en el 10 para hablar un poquito de eso, pero me voy a agarrar de lo que termina diciendo del contraste para reforzar un poquito la idea. ¿Qué es lo Ujú. que dice la nueva traducción viviente? Porque es interesante. Sí, reordenaron todo el versículo. Sí, inclusive esa parte sobre el entender viene después de hablar de los perversos. Pero como habla de mediante estas pruebas, muchos serán purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, los perversos seguirán en Digo su yo, perversidad. es un proceso que vivimos la gente salva a través de las pruebas hoy, o eso es para gente que está en la lista de candidatos a salvación, por decirlo de alguna forma. Mm, vamos a ver. Ujú. Y nos deja muchas lecciones aquí. Bueno, vamos a correr ahora sí. Vamos a tratar de cumplir con la tarea. Vamos a ver ahí en el versículo 1. Bueno, nada más voy a hacer una rápida cosita de Miguel. Me gusta mucho la figura de Daniel, de Miguel acá. Con respecto a la frase tiempos de angustia o angustia, tenemos la misma frase acá y en Jeremías capítulo 30 versículo 7. Solo que Jeremías se refiere a esto como tiempo de angustia para los de Jacob. Entonces podríamos verlo con dos lentes. Uno, un tiempo de angustia literal para los hijos de Jacob, como ya estaba presupuestado, o sea, lo que sería este momento geopolítico de una destrucción del templo posterior, de otro cautiverio y esto. O algunos lo ven como algo con un lente de muy largo alcance, algo que va a aparecer en el futuro. Ujú. Eso es parte de las dos cosas que tenemos. Algunos dicen que debe ser algo muy a futuro porque aquí se habla de los que están inscritos en el libro de la vida. Es su visión. Am, el tema acá es para desfavorecer un poquito el argumento de que se refiere solo a un pueblo judío. Es que en aquel tiempo tu pueblo será librado. El pueblo judío del Señor no fue totalmente librado del cautiverio, del dolor y de la angustia, ¿verdad? Entonces, por eso es que muchos tienen el lente del futuro y dicen, ah, bueno, esto más bien se refiere un poquito a la eternidad. Y viendo el final del capítulo 11 da la impresión de que el pueblo será librado de esta angustia, pero que sí viene un proceso de cada vez peor, cada vez peor. Entonces, eso es el punto. Ahora, el gran debate que tenemos aquí con el uso de muchos, no todos. Esto ha llevado a una cuestión que se llama resurrección selectiva. Perdón, resurrección selectiva es una frase que en sí puede ser polémica porque tiene varias formas de interpretarse. Cuando dice muchos, lo primero que puede pasar en nuestras mentes es que se refiere a que del pueblo del Señor no todos estaban muertos, ¿verdad? Y los que estaban muertos van a volver a la vida para vida eterna. Ujú. Otros van a volver de la muerte para venganza y eterno horror, para juicio.
Entonces, la primera frase, muchos pueden tener esa interpretación, que esto se refiere a que vivos y muertos tendrán que dar cuentas delante del Señor por sus acciones. Pero cabía la esperanza de que esto se cumpliera cuando muchos estuvieran vivos. Esto también era uno de los temas medulares que se van a desarrollar en el libro de Apocalipsis, o sea, qué pasa con nuestros fallecidos que esperaron en el Señor, qué va a pasar con ellos. Todos estaremos delante del Cordero en este juicio, los salvos para recibir la gracia y consumar esa gracia, y los hijos de perdición para recibir venganza y eterno honor. Unos padres de la iglesia más bien lo veían como dentro del pueblo del Señor hay muchos, pero no todos son pueblo. Entonces, los que son pueblo se van a despertar para salvación, y los que no eran pueblo, pues para venganza y eterno horror. Entonces, esa era una segundo matiz de interpretación. Y había un tercer matiz de interpretación, ¿sí? El de la reforma. Entonces, muchos reformadores, entre ellos Juan Calvino, veían aquí que dentro del pueblo del Señor muchos hacía una distinción de que no todos son pueblos del Señor. Entonces, los que son pueblo del Señor reciben vida eterna, y los que reciben vergüenza y eterno horror son los no elegidos. Entonces, ya ahí podemos ver los matices que hay, ¿verdad? Que acá Calvino, Minor, perdón, sí, podríamos pensar que esa parte podríamos pensar de la parte de Apocalipsis que dicen sobre el tema de la muerte segunda y todo lo demás. exactamente, exactamente lo que está haciendo en el capítulo 21 Juan es como ampliar un poco esta visión. Lo que sí podemos decir con muchos, primero, es que no son pocos, o sea, no estamos hablando de pocas personas, estamos hablando de multitudes, eso es lo primero. Dos, que todos tendrán que dar cuentas delante del Señor, ¿sí? Y tres, sería tratar de ir mucho más delgado a lo que recibe Daniel. Lo que sí quiere mostrarnos Daniel, bueno, mostrarnos esta revelación, es que cuéntenme una cosa. ¿Ustedes se imaginan a Daniel cerca o lejos de la muerte? Bueno, por todo el relato yo pensaría que está cercano a morir, Está que la pasma, ¿verdad? ¿Habías visto? por- Entonces, porque yo una me de imagino sus... que él, porque yo me imagino que él se preguntó o, qué va a pasar después de aquí o yo voy a morir y Exacto, qué es lo que me espera. exacto. Y la muerte está ahí nomás, pero, y es una de sus preguntas acerca del futuro, ¿verdad? Y aquí lo que le está diciendo la visión es que tú no mueres, duermes. Duermes para ser despertado. Y eso es maravilloso. Y lo maravilloso también es lo que viene a continuación. Los entendidos resplandecerán con resplandor del firmamento. Y Daniel había sido un entendido, ¿sí? Entonces se le está animando a que no solamente vas a despertarte, sino que vas a resplandecer. Y lo que él hizo y lo que nos dejó era una enseñanza de justicia. Así que le está diciendo, no solamente te despiertas y resplandeces, sino que vas a ser como una estrella para la eternidad. Esto para Daniel, pero también para nosotros. Esto es lo que él necesitaba entender, ¿sí? Ahora, le está diciendo, eso va a pasar ahora en la eternidad, pero tú ahora cierra las palabras y sella el libro. Ya lo que tenías que enseñar como justicia, se enseñó. Y vamos a esperar el tiempo del fin. Qué chiva. Ahora después dice, muchos correrán de un lado para otro, refiriéndose a que van a haber muchas personas correteando como gallinas sin cabeza, ¿verdad? Buscando qué es las piezas del rompecabezas para armarlos.
y se va a incrementar el conocimiento o la ciencia, es que van a seguir creciendo las especulaciones de todo lo que está sellado. La gente va a intentar abrirlo una y otra vez. Parece que lo escribieron hoy en la mañana, ¿verdad? Sí. Ajá. Y aquí dos estaban de Como, pie. como que pareciera más bien que esos muchos que corren están buscando en, ¿cómo le puedo decir? No solamente tal vez necesariamente en la ciencia, porque habla del conocimiento, entonces que podría también ser en otras religiones o en otras, Ujú, ¿cómo se llama? ujú, En otras creencias que no ujú. necesariamente apuntan a Dios o al Hijo de Dios. Exacto. Ujú. Buen comentario. Bueno, aquí viene en el versículo 5 ya hablamos de las muchas posiciones que hay acerca de estos dos que están de pie. Unos dicen que es el ángel del pasado y el ángel del futuro, Cristo en el centro. Unos dicen que son el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Otros han dicho que más bien se refiere a la ley y a la profecía. Otros han dicho que más bien tienen que ser los dos testigos de Apocalipsis. Eso es parte de lo que está en el folclore. Lo que yo sí les tengo que decir es que es clave algo, entender la cosmovisión judía. Para que un testimonio fuera verídico, debían haber dos personas. Entonces, lo que vemos acá, esta figura de las dos personas, es que lo que se va a decir está más que atestiguado. Así va a ser, ¿sí? Entonces, más que descubrir los personajes, es su función dentro de la narración. La función es, esto es verdad y va a pasar, ¿sí? Entonces vemos al Hijo del Hombre aquí sobre las aguas del río y es muy interesante pensar en Jesús como la fuente de agua, la fuente de sabiduría, la fuente de conocimiento, la fuente de intimidad con el Padre. Y viene la pregunta que Daniel, Aleida, Don Omar, Doña Lili, Minor, todos nos hacemos. ¿Cuándo será el final de estas cosas sorprendentes? ¿Verdad? Él está hablando de cosas sorprendentes porque le llama más la atención esto de volver de la muerte, esto de brillar, no tanto la parte triste. Y entonces vemos lo que dice acá. Escuché al Hijo del Hombre vestido sobre las aguas, alzó la mano derecha, después la izquierda al cielo. ¿Verdad? Estaba sorprendido. Esta es la forma típica del pueblo, de los pueblos de Medio Oriente, ¿no? De mostrar. Ay, nosotros nada más nos hacemos lo mismo, ¿verdad? Pero nos lo llevamos a la cabeza en lugar de al Señor, agarrándose el pelo, ¿verdad? Este muchachito todavía no ha entendido. Juró por el Señor em, que será en un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y ahí lo dejó igual, ¿verdad? Lo dejó igual. Ahora, también dice que se va a cumplir cuando se acabe el quebrantamiento de la fuerza del pueblo santo. Quiere decir que en medio de un tiempo de dificultad, de agonía, de dolor del pueblo santo, justo allí el Señor tiene control, tiene un límite para eso. Y la esperanza viene después de esto. ¿Sí? ¿Cuándo fue? ¿Fue en el pasado? ¿Fue en el presente? ¿Es en el futuro? Me gusta mucho la visión pastoral que nos recuerda que el pueblo del Señor sufrió, el pueblo del Señor hoy sufre y el pueblo del Señor sufrirá. Pero en cada generación el Señor ha tenido un control y cuando Él dice hasta aquí, es hasta aquí. ¿Sí? No es que el pueblo del Señor está a la merced de un mundo caído y de los ataques de Satanás. No, está bajo la mano del Señor, cuidado por el Señor. Y Él dice, bueno, yo escuché pero no entendí. Él con esa explicación de los tiempos, pues ya quedó igual, ¿verdad? Así que Él dice, Señor mío, ¿cuál será el final de estas cosas? ¿Ven cómo cambió la frase? ¿Cuándo será el final de estas cosas sorprendentes? Ya aquí le habló de dolor,
de quebrantamiento. Entonces dijo, ay, ¿cuál será el final entonces de esas cosas? Ya no son sorprendentes. Ahora sí le dio miedo. Y aquí es donde el Señor le dice, anda, anda, muchachito, ¿sí? Estas cosas están cerradas y selladas. Aquí tenemos un paralelismo, son dos palabras que significan lo mismo y es para reforzar la idea. Hasta aquí, no pregunte más. Hasta el tiempo del fin. Ujú. Muchos serán blanqueados, limpiados, emblanquecidos y purificados, pero los impíos obrarán impíamente y ninguno de ellos entenderá. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de quebrantamiento, del dolor, de la entrada del dolor en la humanidad. Y a veces nosotros pensamos que el dolor nos purifica, pero no, el dolor nos separa. Sí, muestra que hay dos tipos de personas. Los que toman el dolor y es parte de su proceso para ser limpiados, emblanquecidos y purificados. Y los que toman el dolor para actuar impíamente y no adquirir sabiduría. ¿Sí? Entonces el Señor nos está dando un tip pastoral muy importante. ¿El dolor siempre nos purifica? No. De hecho, al impío lo hace obrar más impíamente. Pero en la vida del cristiano, aún el dolor y el quebrantamiento son instrumentos para nuestro proceso de santidad. Sí. Desde el tiempo que se ha quitado el sacrificio continuo, ya habíamos hablado de que daba la impresión que aquí se estaba refiriendo a cuando se destruyó el templo y esta, ¿cómo se llama? Esta historia de los macabeos con Antíoco y lo que pasó con la rededicación definitiva del templo, que esta es lo que está pasando. Para una religión que todo gira alrededor del templo, decirles que se van a quedar sin sacrificios, pues ¿para qué tener templo? ¿Y qué va a pasar después del templo? ¿Verdad? Entonces, me gustaría hablar más de esto, pero nos va a tardar mucho tiempo. Nos va a tardar tiempo, tiempos y medio tiempo. Sí, quiero hablarles rápidamente acerca de los 1290 días. Este es un tema en el sentido de que tenemos 1290 días. Muchos están tratando de ubicar esto en años y decir, ok, esto tuvo que ser hasta que apareció Cristo. Y los 1335 días debería ser más o menos después o en un momento donde la iglesia florece, crece y vemos esta transición entre la religión alrededor del templo y Jesús y el florecer de la iglesia. Ah, no hay explicación que podamos, o sea, no tenemos más evidencia. Nos encantaría pues decir, bueno, esto de los 1290 días del versículo tiene que ver con el periodo entre el cese del sacrificio y la purificación del templo tras Antíoco y después lo otro debe ser el tiempo allá en el 164 antes de Cristo. Bueno, tiene sus debilidades porque no maneja tiempos exactos. Entonces muchos dicen, no, esto tiene que ser más bien, estos 1335 días tienen que ser como el periodo de la gran tribulación y después de la gran tribulación van a venir 45 días, ¿verdad? Que eso es una transición con el establecimiento del reino milenial. El tema es que también esa posición está dividida, digamos, algunos dicen que son 7 años y aquí son 45 y 45 con 7 no encaja, entonces ya hay que empezar a hacer gimnasia mental para pensar eso. Em, sí, sí, sí. Los padres de la iglesia dijeron que era un tiempo figurado después del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Pero que lo más importante no está en el tiempo,
sino que más bien está en la tarea que sí nos toca. No nos toca saber los detalles de los días y de los años, pero sí en esperar y llegar. Continuar hasta el fin, porque recibiremos descanso y el Señor nos va a levantar y tenemos una herencia segura. Eso, con eso sí podemos actuar. Así que mis amados Qué buen hermanos, mensaje le dieron a Daniel al final. pues sí, no tuvo todo lo que quería, pero tuvo todo lo que necesitaba. Estamos igual, no tenemos todo lo que nos gustaría tener, pero sí todo lo que necesitamos. Mis hermanos, yo quiero que pensemos, ¿por qué el texto fue importante? ¿Por qué el texto es importante para nosotros hoy? Porque nos da a entender de una manera figurativa lo que nos espera Ujú. y nos da a entender, pues, que el dolor no es, que el quebrantamiento puede existir, pero tenemos que descansar y en esperar eh, en Él para que podamos recibir la heredad que Él pueda tener para el final del tiempo. Me gusta eso. Voy a tratar de resumirlo porque se me fue la idea. La verdadera sabiduría. Dijiste algo muy profundo. Eh, ¿Es seguir siendo fieles? O sea, que el dolor seguirá. O sea, tenemos que entender que el quebrantamiento y el dolor es parte de nuestra vida como creyentes, pero tenemos que entender que al final de nuestra fidelidad debemos de entender que en Él encontramos el descanso, la tranquilidad y que Él nos va a levantar para entregarnos la heredad al fin de los días. Y que vamos a tener una recompensa si somos fieles al Señor, que va a ser la vida eterna. Ujú. Las palabras, vienen en mi mente las palabras aquellas que dicen, eh, en el mundo tendréis aflicción, pero Mm, confiad, yo he vencido al mundo. ujú, ujú. Y aquí el Señor le está hablando a Daniel no porque se está acabando el libro, porque se está acabando su libro, su libro, su vida entre los vivos, ¿verdad? Ujú. Ujú. Entonces yo quiero poner también una tercera, es el dolor es parte de nuestra vida, pero el dolor Ujú, tiene fecha de expiración. Pero hay una cosa interesante, porque aquí a Daniel no le dicen, eh, eh, ¿cómo se llama? Cierre estas, digamos, guarde estas cosas y, ¿verdad? O nada más le dicen, estas cosas están cerradas y selladas. ¿Cuáles las cosas? Lo que él describió, lo que lo que el hombre de vestido de lino explicó, pero no están selladas para nosotros, porque es para que nosotros lo entendamos, mientras que en Apocalipsis sí dice que todas las cosas están selladas en espera de. Ya está abierto. Puedo decir algo, sí. Hasta le damos permiso, don Omar. Mm. Cuando uno empieza a leer a Daniel, uno se impresiona de todo lo que Daniel experimenta. Del tema de el horno ardiente, la fosa de los leones y todo ese asunto. Y uno se imagina a un ser así, que humano, pero casi sobrenatural y con amplio entendimiento. Cuando llegamos a este 12, uno ve a un Daniel como cualquiera de nosotros, Mm, sujeto a su incapacidad para entender y como el Señor le dice, bueno, no lo entendiste y no lo vas a entender, más bien viene el tiempo de tu descanso.
Ujú. Hay veces, el Señor dice que lo que Él ha revelado a los hombres le pertenece al hombre y lo que no le sigue perteneciendo a Él. Amén. Yo, hay veces pienso en la gente que no tiene acceso a diccionarios, a comentarios, a tiempos como este que disfrutamos contigo, mi hermano. Pero el creyente a través del Espíritu Santo, con poquito, Exacto, logra desarrollar, exacto. con poquito logra desarrollar esperanza cierta. O sea, uno habla de esperanza, pero la certidumbre de esperanza solamente proviene de Cristo. Amén. Y pasajes como este 12, pues deja ver a un hombre como cualquiera, sujeto a decir, no entendí, pero tenía esperanza. Ujú. Y nosotros en medio de nuestra ignorancia y limitaciones, por gracia de Dios tenemos esperanza. Y eso, pues, yo digo, glorias andadas al Señor por eso. A mí me dio tanta paz cuando Daniel dijo, y la verdad que no entendí. Sí, sí. Oiga, yo siento, no sé si todavía decimos ese dicho, ¿no? Que mal de muchos consuelo tontos, algo así. Cuando lo dije, dije, ah, qué qué bueno que no tengo que entenderlo todo. Minor, voy a hablar. Está bien, Por ¿verdad? favor, ¿Me estás claro que sí. viendo? Sí, ok. A mí Daniel me impresionó en el capítulo 2 cuando él oró, cuando fue la primera respuesta que él tuvo junto con sus hermanos ahí orando, cuando él dice que sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, ¿verdad? Y está ahí hablando y lo conmueve a uno ¿verdad? La posición, ¿verdad? Todo lo que él pensaba y lo que decía el Señor Ujú, era fuerte, que era sabio y que conocía lo que estaba en tinieblas y con él vivía la luz o estaba en luz y todo lo que él hace, ¿verdad? Y allí nos introdujo este libro a todo lo que vivió él y quién fue él. Y ahorita que la mayoría de la iglesia estamos leyendo la Biblia en un año, estamos recién pasando por todos por Reyes y Samueles y todos los señores allí, crónicas, y, ¿verdad? Y, Ahorita, y nos hacen ver cuán grandes y poderosos eran esas autoridades, digamos, que hacían lo que hacían, y, ¿verdad? Los babilonios y todos estos. Y cómo Dios mantuvo ahí, en medio de todo esto, a un Daniel, que era este hombre que estudiamos, este libro que él escribió. Y cuán, ¿verdad? Fue perfecto el camino de él en ese sentido de que siempre era tan valiente él y sus amigos y cómo nos enseñaron, ¿verdad? Todas estas cosas. Y luego vienen todas las visiones que se ve como tan interesante, siendo un hombre tan importante, digamos, como nos lo hacen ver, ¿verdad? Las posiciones que ocupaban esta gente que servían a los que gobernaban. Y luego ver aquí el final, el tiempo del fin, que llama, en verdad, el capítulo, y de verdad que él está viejo, tiene que estar viejo porque ha vivido muchos años, muchas cosas. Maravilloso oírlo decir a él que sí, que no entendió, que de verdad, eso seguro te da mucha paz, pero para los que somos un poco menos despiertos, a mí me impresiona lo que el Señor le dice, tú no mueres, duermes y despertarás a hacer luz y, ¿verdad? Todo lo que le dice. Digo, qué tremenda esperanza en medio de todas las que ha tenido a través de los tiempos, porque él fue un hombre de esperanza. Eso es como un premio que le dan a Daniel y yo me lo apropio, digo, qué rico, no importa todo lo que pase, que verdad, que venga, porque va a haber sufrimiento antes, ahora y después, y realmente no ver, bueno, el dolor, ¿verdad? Como algo que nos atemorice, sino algo que nos permita, sí, limpiarnos y purificarnos puede ser, pero también es una cuestión que el Señor permitiría para que nos diga después que tú no mueres, duermes y despertarás. Digo, eso es como para mí la fresa del pastel, como dice Don Omar, porque en realidad eso es una tremenda experiencia para todos los que somos más grandes o tan grandes como Daniel. Uh -huh.
Eso es todo. Es que qué interesante, porque eh, agarrándome de ese mismo comentario, porque, digamos, para nosotros, ese pasaje de lo que leíamos de levantarse, ¿verdad? Y de, etcétera, ¿verdad? Digamos, de que él iba a hacer él iba a resplandecer y, ¿cómo se llama? Etcétera. Este, nosotros lo leemos en Pablo, en en el libro de Tesalonicenses. O sea que las mismas palabras que Daniel recibió de parte de Jesús mismo vienen siendo las mismas palabras que el apóstol Pablo nos habla a nosotros en Tesalonicenses, ¿verdad? Viene siendo como esa misma revelación. O sea, Daniel la recibió directamente del mismo trono de Dios Ujú. y nosotros lo recibimos a través de Pablo, esas mismas palabras, ¿verdad? Y para aquellos, porque en la época de Jesús, en la época de Pablo, no existía tanto el Pentateuco, o mejor dicho, eh, los libros proféticos, porque esos estaban solamente para el pueblo de Israel, pero Pablo lo habla en lengua griega y nos lo da a entender a nosotros hoy es lo mismo que le dijo a Daniel, Qué el bien. mismo Señor. Me encanta tu comentario. Nos recuerda que Jesús no ha cambiado, sus promesas no han cambiado, su plan no ha cambiado, su gracia no ha cambiado. Sí, Maynito, ¿puedo decir algo? claro que sí. Una de las cosas que me llama mucho la atención es cuando en el versículo 10 de este último eh, Capítulo. capítulo, nos dice que mediante estas pruebas muchos serán purificados y limpiados. Y nos recuerda a Pablo en Romanos 5:3 que dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, es Amén. parte de esa promesa que el Señor nos da a todos nosotros. Me encanta. Muchas gracias. Lo anoté aquí para que salga en el video, pero no sé si se va a leer bien. Mis amadísimos hermanos, disculpen que hoy sí se nos soltó la lengua, pero es que había mucho que hablar de este pasaje. Pero Y es que, Minor, Jay, ¿quién puede pedir, Jay? El último capítulo, el último pasaje de Daniel, que es tan interesante, Jay, ¿cómo no vamos a hablar tanto verdad si que al sí, final ya no vamos a ver más a Daniel, muchachos? ya nos despedimos de Este, Daniel. Bueno, Por favor. yo lo reto a que tenemos en el canal todos los videos de todo el libro. Entonces, Sí, qué si bueno. alguno desea, yo le puedo compartir todos los escritos también para que tengan los escritos y el video. Es más, lo voy a poner en el grupo para que puedan ver todo lo que hemos estudiado y copien esto en sus familias, enséñenlos a otros, compártanlo. Porque cuando uno lo comparte y lo vuelve a A leer refrescar. para compartirlo, lo aprende y le saca mucho provecho. Y ¿Puedo decirte algo, mi estimado maestro? no, tú eres mi maestro, yo estoy aprendiendo aquí. No, es que te voy a decir algo comprometedor que ¡Hala! en vista de que tengo el consuelo de que Daniel se me adelantó, Ajá. yo tengo que decirte que no entendí. Lo volvamos al uno. Ay, Omar. Ay, don Omar. Puede ser ese, Omar. Oiga, agradecer a Dios por el Espíritu Santo, porque yo estoy claro que la esperanza viene El odio. eh, por el convencimiento, y el convencimiento lo da el Espíritu. Amén. Por uno mismo, uno no se convence de tantas cosas,
porque no todo cristiano pasa por Daniel y sale contento de vista de lo complejo que es. Pero la esperanza te mueve a seguir adelante, aún en medio de momentos donde no entendés. Medio prueba. Así es. Exacto. No, yo sinceramente, es que uno pasa o lee el libro de Daniel y uno, perdón el término que voy a utilizar, pero ustedes me entenderán. Uno lee Daniel y termina uno comiendo mocos porque uno no entiende qué diantres está hablando ese hombre. La verdad, o sea, Está uno se bueno. queda así como, porque uno dice, "Ey, ¿qué está hablando este mae, verdad?" Mm, Eh, pero ya con la explicación de Minor durante todas estas sesiones del libro de Daniel y que hoy terminamos con Daniel, termina uno ya como ya uno entiende un un poco más mejor, dirían por ahí, el Nuevo Testamento y los Evangelios, o sea, ya uno puede entender un poco mejor el mensaje mismo de Jesús en relación con muchas cosas que uno vio en el libro de Daniel, ¿verdad? O sea, como que ya uno comienza a entrelazar que definitivamente lo que se habló en el Antiguo Testamento, Jesús lo viene nuevamente a exponer, pero no solamente al pueblo judío, sino a todos. ujú, Ya lo que habló Daniel y con muchísimo más cuando lo que explicó Joel en el segundo capítulo. O sea, ya uno va entendiendo el poderoso evangelio que el mismo Jesús viene a predicarnos y que Pablo lo expone mayormente en el Nuevo Testamento. ujú. Me encanta esa reflexión. Bueno, am, quiero aprovechar para que también oremos. Am, Hoy muchos están quebrantados, ¿verdad? Hablamos del pueblo santo del Señor como del el pueblo que nos describe el versículo 7. Mucha iglesia se ve perseguida, pero también tenemos hermanos pasando por el peso de la vida, ¿verdad? Cansancio, incertidumbre, pérdida, enfermedad, dolor, la sensación de que todo se está desmoronando y el aparente silencio de Dios en medio del caos. Em, Quiero contarles que tuve la bendición de compartir con doña Isa y don Carlos, que no se han conectado por razones obvias de quebranto de salud, pero ven los videos, están con nosotros también y también quiero aprovechar y orar por ellos. Amén. Recordar que el Señor no nos da un calendario, sino una promesa. Así es. Descansamos, nos levantamos y recibimos herencia por su gracia. Así que Así es. oramos. Amén. 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 Señor, Oh, sí, es cierto, Señor. a veces somos como Daniel, no entendemos tus tiempos o tus caminos y Así. hacemos a veces la pregunta incorrecta. Señor, gracias te damos porque solo tú eres el conocimiento de la plenitud, solo tú estás sentado en el río donde va a fluir toda la historia de la humanidad y nuestras propias vidas. Hoy nos aferramos a tu promesa. Así es, Señor. Promesa es que los que esperamos en ti seremos bienaventurados, no defraudados, sino más bien bienaventurados. Gracias porque tú también nos animas a enseñar tu justicia a otros con la gran promesa de brillar como estrellas. Esto puede ser, Señor, en la eternidad perfectamente, pero también ayúdanos a brillar en medio de la oscuridad de personas que necesitan entender estas buenas noticias. Así Así es. es. Polvo de la tierra no es el final. Ayúdanos a esperar más allá del dolor y cuando llegue el día, gracias te damos porque nos recibirás con tu herencia eterna. Amén. Así Oramos es, por Señor. nuestros hermanos que están pasando persecución, también las Sí, dificultades de la Señor. vida y rogamos que este mensaje Amén. sea una gran esperanza en sus corazones y en sus Sí, vidas. Señor. Los Gracias ojos, por Señor. permitirnos estudiar durante tantos meses este libro tan maravilloso, Señor.
con tantos misterios adentro, con tantos detalles, pero con un Dios tan soberano, tan amoroso, tan lleno de gracia, que nos recuerda que todo se trata de ti. Gracias por este hermoso recordatorio. Y que vamos a pasar a estudiar el libro de Hechos. Ayúdanos, Señor, a también invitar a otros, a aprender desde ya, Señor, a leer el libro y, y también me dice esas futuras conversaciones que tendremos. Amén. Vamos Amén. en el nombre de nuestro Señor. Amén. Y amén. 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 Bueno, mis amados.